Combatiendo la oscuridad. Bienvenidos a su podcast Combatiendo la Oscuridad. Mi nombre es Iván, compañero Kenneth. El día de hoy vamos a estar hablando de una operación que hizo los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial llamada Operación Paperclip o Operation Paperclip o Clip, Operación Clip de papel. Eh, ¿Tienes algún versículo para compartir el día de hoy? Hola Iván, ¿qué tal? Sí, tengo un versículo. Mira, te invito a que nos acompañes en tu Biblia en el versículo, en el capítulo 1 del libro de Juan, capítulo 1, versículo 5. Juan 1, 5. Y te voy a leer una versión de la nueva traducción viviente. Te voy a leer la traducción de la nueva traducción viviente que dice: La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Esto es en Juan capítulo 1, versículo 5 de la nueva traducción viviente. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Cuando las cosas se ven bien negras, bien oscuras, si lo traemos a la luz nunca, nunca, nunca va a ser menor que la oscuridad. La luz trae todo a la vista y mientras estemos caminando en la luz, no hay nada que la oscuridad pueda querer sacarnos un susto o ponernos en un predicamento. La mejor manera de caminar siempre en nuestra vida es a la luz que da la palabra de nuestro Señor Jesús. Sí, yo tengo otro versículo también, bueno, pero tocando en el tuyo, en la versión de inglés dice que igual la luz brilla en la oscuridad y dice, y la oscuridad no la comprende. Interesante. Sí. Así es. Sí, fíjate, y tiene mucho significado el que diga, no nada más que no puede apagarla, sino que no la comprende. Es lo que tenemos en nuestra cabeza cuando no conocemos de las cosas del Señor, que estamos caminando así en tinieblas, ¿no? No comprendemos lo que nos dicen hasta que nos lo empiezan a explicar y hasta que uno mismo empieza a agarrar la Biblia y a aprender y Ujú. conocer de estas cosas. Estamos así entenebrecidos, no entendemos lo que nos están diciendo, aunque sea el versículo más simple que te puedan decir. Si estamos en oscuridad, nunca lo vamos a entender. Y yo tengo Romanos 12:14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así Ah, es. sí, que pues en este caso vamos a ver, vamos a estar hablando de cosas que pasaron en el Holocausto. Bueno, no específicamente, pero relacionado, ¿verdad? Así es. Sí, y también, bueno, en el 15 también dice, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. En el 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No sea sabio en vuestra propia opinión. Eh, y bueno, como dice, ¿verdad? Se explica a sí mismo, ¿verdad? Y que es algo, a lo mejor suena fácil, ¿verdad? Pero es algo difícil, ¿verdad? Bendecir a los que te persiguen, bendícelos y no los maldigas, ¿verdad? Como pues en Así es. el mundo estamos acostumbrados, ¿verdad? Así es. Y bueno, ¿quieres introducir el tema? Claro que sí. Mira, empezamos, imagínate las cosas así. El año era 1942. La guerra mundial estaba en pleno apogeo y los aliados ya habían empezado a empujar a los ejércitos alemanes fuera de los territorios que ellos tenían ocupados y los estaban llevando al mismo corazón del Tercer Reich. Cuando estaban avanzando, las tropas americanas y británicas organizaron la misión Alsos. Esta misión o este grupo tenía como objetivo recopilar información que pudiera revelar el estado de los programas alemanes en relación al desarrollo de armas químicas, biológicas y atómicas. Esta misión permitió descubrir que el programa de armas químicas y biológicas tenía mucho avance, mucho más que el programa americano, y encontraron que su programa de cohetes estaba en una fase de aplicación, como se pudo ver con los cohetes B-2 utilizados para bombardear
los territorios británicos. Así los aliados empezaron a recopilar cohetes y documentos que serían llevados a Estados Unidos y a Inglaterra para estudiarlos. Debido a esto, alguien propuso que sería mucho más productivo encontrar a los científicos que ayudaron a desarrollar estos avances. Pero había un inconveniente. No sabían el nombre de estos científicos. En el año 1943, en el baño de la Universidad Bonn, en Alemania, se descubre la lista Osenberg. En ella estaban registrados los nombres de científicos, ingenieros y técnicos que se encontraban luchando en el frente, y los aliados pensaron que tener a estos personajes con una bata de laboratorio sería mucho más conveniente que con un arma en una trinchera, y ellos los querían tener primero en sus filas. Este descubrimiento concibió la idea de Operación Paperclip. Bajo el nombre original de Proyecto Overcast, Operación Paperclip fue una operación militar conjunta entre Estados Unidos y el gobierno británico con la finalidad de extraer la mayor cantidad de técnicos y científicos que colaboraban con el régimen nazi. Y de esta manera, comenzamos. Ok, muy bien. Y sí, esa lista, de hecho, lo encontraron de una manera algo curiosa, porque lo habían, esa lista, bueno, entraron a esa escuela, ¿verdad? Y Hitler había ordenado que se destruyeran todos los documentos de experimentos y de información que se tenía acerca de sus avances tecnológicos. Entonces, lo estaban haciendo en ese momento cuando llegaron las tropas y de casualidad esa lista no la alcanzaron a meter al excusado, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Para que se fuera el excusado y la lograron, o sí la pudieron en excusado, pero o sea, no se fue, o sea, y la encontraron así medio mojada y todo, y se dieron cuenta que era la lista de los científicos. Eran como 1,500 y feria de científicos. O sea, pues era un documento bastante grande, entonces no se alcanzó a ir. Eh, Ahora, y bien interesante, este documento cuando se lo encuentran y le echan el ojo, no se esperaban, encontrar tantos datos de estas personas, pero sobre todo el en qué te estaba ayudando. O sea, era un registro. Los alemanes tenían algo o el régimen nazi del Tercer Reich, tenía algo muy interesante, que eran muy meticulosos en sus Ujú. datos. Tenían Y sí. una contabilidad, por así decirlo, muy, así, muy al centavo. Así que, pues imagínate, te encuentras la lista con los nombres, dónde están, en qué están colaborando, en qué sirvieron y en qué frente de batalla están luchando. No, no, hombre, se las dejaron panalita a los ejércitos británicos y americanos, que nada más fueron a buscarlos. O sea, ya fue más pum, pum, ve por este y este. Ajá, sí, y tenían que apurarse porque era de cara a la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces tenían que hacerlo antes que los rusos eh, los, los encontraran, ¿verdad? Y bueno, de casualidad también se encontraron con el primero en la lista, era Werner von Braun, que él, bueno, le dieron la opción, ¿verdad? Te matamos aquí o nos ayudas a encontrar a tus camaradas y te llevamos a Estados Unidos. Y dijo, va, yo les ayudo, nomás no me maten, ¿verdad? Y los ayudo. Y este personaje era el principal científico o creador de los cohetes B-2, ¿verdad? Y que ya al traerlo a Estados Unidos, ¿verdad? Después de un tiempo de ayudarles y de estar avanzando en esa tecnología, le dieron eh, el cargo de el primer director de la NASA. O sea, hicieron la NASA y lo hicieron el primer director. Y este personaje eh, o sea, trabajaba directamente o sea, de la mano de Hitler, de Himmler, de Göring, o sea, todos estos, o sea, era un eh, nazi de hueso colorado, ¿verdad? Era dedicado nazi, miembro del partido nazi, o sea, era
de los, o sea, era ultraviolentos y ultranacionalistas, ¿verdad? Del partido. De hecho, a su cargo tenía esclavos, ¿verdad? Judíos que los usaba para construir los cohetes, ¿verdad? A marchas forzadas y muchos, o sea, cientos, o sea, miles de judíos murieron abajo de su cargo, ¿verdad? Y pues los gringos acá Se estima, lo premian, ¿verdad? Con con ser el director de la NASA, ¿verdad? Se estima que alrededor de 20.000 personas murieron como esclavos o con trabajos de esclavo mientras estuvo el proyecto de los cohetes B2. Ujú. Esto nada más de lo que se cree. Quién sabe cuántos realmente pueden haber sido, porque no todos estaban en el mismo lugar. Todos esos cadáveres, por así decirlo, estaban en un lugar, estaban en muchos centros, en muchos campos de concentración, pero se estima que aproximadamente 20.000 personas, nada más en el programa de los cohetes B2. Sí es. Y bueno, esta información, hay un libro, ¿verdad? Que se llama Operación Paperclip de Annie Jacobsen. Y pues ahí está detallado, hay muchas entrevistas, investigación pues que ella hizo, ¿verdad? Entrevistó muchas de estas personas. Algunos se los alcanzó a vivos, algunos eran familiares, pero tenía pues eh, información muy a la mano, ¿verdad? Con esta investigación que hizo. Y este libro. Creo que fue en el 2013 que se publicó. Eh, y bueno, muchos de estos eh, científicos, ¿verdad? Llevaban la insignia del Partido Dorado, indicando que tenían el favor del Führer o de Hitler, ¿verdad? De hecho, uno de ellos recibió un premio de 1 millón de Reichsmarks por logros científicos. Otros, bueno, 6 de eh, ellos sí fueron juzgados en Nuremberg, y otros fueron liberados en circunstancias misteriosas, ¿verdad? O sea, que les dijeron, sí, te vamos a... O sea, lo llevaron al Nuremberg, pero pues no encontraron pruebas o algo así y lo dejaron irse, ¿verdad? Eh, también, y pues muchos de ellos habían ganado premios, o sea, eran gente muy importante, ¿verdad? Para pues la causa nazi, ¿verdad? O nacionalista alemana. Ellos habían ganado los mejores premios militares y científicos cuando servían en el Tercer Reich. También y muchos de ellos también ganaron los mejores premios militares y civiles en los Estados Unidos, ya cuando se vinieron para acá. O sea, seguían eh, trabajando y pues fue pues sin pagar por sus crímenes, ¿verdad? Porque pues la mayoría de ellos también eran crímenes de guerra, eran criminales de guerra. Eh, Sí. Uno tenía un edificio del gobierno de los Estados Unidos que llevaba su nombre y algunos siguen teniendo hasta ahorita prestigiosos premios nacionales de ciencia que se otorgan en sus nombres, ¿verdad? Uno de ellos también inventó el termómetro del oído y otros como que le llamamos, como habíamos dicho, Werner von Braun, que ayudó al hombre a llegar a la luna, ¿verdad? Eh, según, según lo que dice la versión oficial. Eh, ¿Tú tienes Mira, algún otro dato? sí, tengo, no dudo que tú tengas igual muchísimos datos, pero hay cuestiones que si hasta aquí dejáramos la información del podcast, diría cualquiera, está muy,
está muy X eso, ¿no? O sea, pues se los trajeron, órale. Igual llegan un chorro de gente a Estados Unidos últimamente y no pasa nada. El detalle es este. Toda esta gente, Von Braun con los cohetes, Walter Domberger, hay otro que trabajó, y caray, no me acuerdo con Rudolf algo, no me acuerdo, ahorita te busco el nombre. Todas estas personas trabajaron en algunas, en algún experimento o en algún programa con los nazis y pues no hicieron experimentos con animalitos. O sea, no agarraron conejitos o perritos o gatitos para hacer experimentos. Agarraban personas. Agarraron a los Mm. judíos, agarraron ojalá y nadie se ofenda, agarraron negros para hacerlo, ¿sí? Este, y cuando se vienen acá a Estados Unidos, cuando se los traen, pues los hacen, hay una cosa que le llaman los blanquearon, por así decirlo, ¿sí? Que era la situación a la que se enfrentó Estados Unidos cuando trae a estas personas que no hablaban inglés y que te los traes a bases militares, que son zonas restringidas, y hablan alemán, y la gente empezó a decir, oye, ¿qué onda? ¿Me estás trayendo alemanes al ejército? ¿A bases militares? ¿Qué pasa? ¿A la NASA? Que ya sabemos la historia de la NASA, Sí, ¿verdad? bueno, Es todavía no otra existía, cosa. pero la crearon o sea, Sí, a partir de esa tecnología que se trajeron. ajá, ajá, y todavía a la persona esta, al nazi este, que, que te desarrolló el programa de cohetes, que estaba a punto de darles en la torre a los alemanes, a los ingleses, a los británicos, te lo traes y lo premias. Estuvieron a Ujú. punto de darle o de ser conmemorado este Werner von Braun, estuvo a punto de ser condecorado por sus méritos con la Medalla Presidencial de la Libertad hasta que alguien se opuso por su pasado nazi. Y creo, según ahorita te encuentro el dato, este, Sí, fue alguien que lo vio en eh, el periódico, que vio la foto de él y dijo, oye, espérame, este yo lo conozco, este era nazi, o alguien que fue a la guerra y que lo conocía así o sea, que lo había visto antes, eh, o sea, habló y dijo, oye, no puede ser que tengas este aquí. sí, eh, ah, de hecho, una fue hasta una, creo que la esposa de un presidente que también se opuso y que dijo, ¿cómo es Ujú. posible que traigan a esta gente y todavía le vayan a dar un premio? Un Sí, o premio sea, el premio de la libertad. ujú. O Sí, sea, una cosa de risa. Pero Arthur Rudolph era el otro alemán que estuvo muy involucrado en el, en el caso este de los cohetes B2. Y si no creo que estoy tentado a decirlo así. Esta persona, Arthur Rudolph, fue hablando de esto del blanqueamiento, del blanqueo de blanqueamiento de las personas o de los expedientes, a esta persona hubo un militar americano que fue y lo encontró para llevarlo a los juicios o sea, para capturarlo y llevarlo a juicio. Y antes de que empezaran los juicios de Nuremberg, lo sueltan. Y esta persona se queda así, pero ¿cómo lo sueltas? ¿Por qué lo sueltas? Tú no hagas show. Regresando a Estados Unidos, se enteró que estaba trabajando para la oficina de Strategic, ¿cómo se llamaba? Asuntos estratégicos. Oficina sí, de Servicios Estratégicos, Office of Strategic Services, sí, que fue lo que OS es que dio pie lo que hizo la CIA, o sea, lo que era la CIA antes que sí, fue la CIA. Ujú. ajá, ajá, ajá. El origen de la CIA es esta oficina. La Y ahí fue OSS, donde ajá. dijeron, oh, la OSS. Ahí fue donde como que explotó la situación y dijeron, espérame, pues yo los buscamos, arriesgamos nuestra vida para ir a capturarlos y luego resulta que te los traes y los premias. Por Sí, eso se hizo popular o por eso se salió a la luz esto de Operación Paperclip. así es. Bueno, también había un científico, Gaussmith,
Era holandés, pero trabajaba acá en Estados Unidos y lo reclutaron para ir a cazar estos científicos allá a Alemania. Él, bueno, ayudó a capturar a cuatro de los principales científicos nucleares de Hitler y pues al interrogarlos, ¿verdad? Se enteró que el proyecto de la bomba atómica de los nazis había sido un fracaso. Y esto pues fue un gran golpe, ¿verdad? De alivio. Y la atención se centró ahora en el programa de armas biológicas del Reich, que se rumoraba que estaba ya muy avanzado. ¿Verdad? A finales de enero de 1946, muchos científicos nazis habían sido secretados a América. El grupo más grande de estos científicos estaba compuesto por los 115 especialistas en cohetes en Fort Bliss, Texas, liderados por Werner von Braun. Los hombres residían en un cuartel de 2 pisos en la reserva de Fort Bliss y trabajaban en un laboratorio que anteriormente era el Hospital General William Beaumont. Comieron en un comedor compartido con indios nativos americanos, lo que solo mejoró la percepción de Von Braun de que estaba viviendo la vida dentro de una novela de aventuras. Es un asunto tan romántico de Karl May, dijo Von Braun, o escribió más bien en una carta a sus padres en Alemania. Karl May fue un novelista alemán famoso por sus historias vaqueras y de westerns de la India. Pronto, Von Braun comenzaría a escribir una novela propia en el género de ciencia ficción sobre viajes espaciales, perdón, sobre viajes espaciales a Marte. Ya, yo creo que de ahí salió la idea de eso. Eh, Sí, si no te queda más claro, bueno, sí. ni el agua, viejo. Y bueno, a Von Braun le encantaba el paisaje desértico, los cactus, los vastos campos de dunas de yeso y los largos recorridos en jeeps abiertos del ejército. El trabajo en cohetes no fue perfecto, pero progresó. Francamente, nos decepcionó lo que encontramos en este país durante nuestro primer año, más o menos, ¿verdad? Eh, Von Braun más tarde recordó, ¿verdad? En pláticas, dice, en Pimunde, Luis ha sido mimado, o sea, en donde vivía antes era mimado, y aquí estaban contando centavos, es lo que dijo sobre los Estados Unidos. O sea, ya vivía como rey y aquí era muy codos. Dice, pues Acuérdate que simplemente cómo vivían o los lujos que tenían con los que apoyaban directamente a Hitler. Vivían en lujos, no vivían en barracas así, en tienditas de campaña ni nada. O sea, no, ellos tenían los, mansiones, los, castillos, tenían castillos, o sea, habían construido castillos nazis así en todos lados. sí, o sea, sus bases militares O y eran sus castillos antiguos. barracas, Ajá. sí, sí, o sea, tomaron cosas que ya estaban ahí, pero no eran pobres. Ese es No, el punto. No vivían en austeridad. Era, si no era de lo más lujoso porque tenían oro y reliquias de todos los donde habían ido que saqueaban, se lo clavaban ellos. Y tenían un fondo de retiro nazi, que luego vamos a hablar también de eso. Eh, bueno, es lo que dijo de Estados Unidos, ¿verdad? Que le estaban ahí contando los centavos. Los lanzamientos del B-2 tendrían lugar a unas 80 millas de distancia, en el White Sands Proving Ground. Y llegar allí significaba un viaje largo y hermoso. Un autobús del ejército llevó a los científicos alrededor de las montañas Franklin, a través del Paso y a lo largo del Río Grande hasta las cruces. Luego vino el viaje accidentado sobre el Paso San Andrés y hacia la cuenca de Tularosa, donde comenzaron los campos de prueba de la Armada. 12 a 15 alemanes fueron enviados a White Sands, donde vivían en cuarteles junto a hombres de GE o de General Electric, la compañía, y una unidad técnica del ejército.
Los disparos reales de cohetes tuvieron lugar dentro de un pozo de 40 pies de profundidad, con los alemanes observando los lanzamientos desde un enorme pero rudimentario bloque de concreto cercano, un búnker. Cuando se lanzó el primer B-2 en abril de 1946, subió a 3 millas, aunque una de las aletas se cayó. Von Braun se sintió inspirado por redactar una carta, o sea, se sintió inspirado y le escribió a nada más ni nada menos que a Robert Oppenheimer, que era director de Los Álamos. Le propuso la idea de fusionar su misil B-2 con la bomba atómica que estaba trabajando Oppenheimer. La carta, ¿verdad?, se convirtió en una propuesta. Dice, uso de ojivas atómicas en misiles proyectados, presentado al ejército. En él, Von Braun discutió la construcción de un cohete que podría transportar una carga nuclear de más de 2.000 libras a una distancia de 1.000 millas. Pues este vato tuvo la idea de, ay, ¿qué tal si le ponemos la bomba atómica que están trabajando estos vatos en mi cohete para lanzarla así, de lo más lejos? Y es lo que se sigue usando, bueno, lo que tienen listo, ¿verdad?, para usarse en cualquier momento, ¿verdad? Son esos misiles intercontinentales, ¿verdad? Ujú. Ahora, recuerda, el punto es este, si ya los estaban usando para estar bombardeando Sí, o sea, ya eran desde Alemania. funcionales, ya eran funcionales Sí, los cohetes. sí, 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 sí. A, a esta situación de lo de los misiles, que es lo más público, lo más públicamente conocido, lo de las bombas atómicas y los misiles transatlánticos, de esas cosas. Es lo más conocido de toda esta, o todo lo que desencadenó, todo lo que trajo a América, esto de Operación Paperclip. Pero esta gente ya usaba estas cosas, o sea, los misiles ya estaban, los cohetes que podían volar esas distancias y podían llevar cargas grandes de explosivo, ya existía. Cuando vienen a Estados Unidos, lo único que hacen es perfeccionar su capacidad de destrucción, o sea, ver hasta cuánto le podían poner. Claro, las bombas eh, que se lanzaron sobre Hiroshima y Nagasaki en Japón no fueron en cohetes de esa manera, pero así se quedaron, o sea, ya porque tenían que soltarlas, ya, tenían que hacerlas, usarlas. Porque si no, si, o sea, se tardan tal vez, no sé, 6 meses más y terminan mandándolas en cohetes desde Hawái, ¿me explico? O sea, Sí, sí. Y fíjate, hay unos datos curiosos, dos datos curiosos de Von Braun, ¿verdad? Uno, bueno, que cambios en su vida personal, ¿verdad? Uno, que se unió a la iglesia cristiana evangélica y se convirtió, o sea, fue nacido de nuevo. Que eso se discute muy poco, ¿verdad? O rara vez en público. Y la otra es que decidió casarse con su prima. ah, Eh, caray, ¿qué onda Nuevo León? sí, la hija de su tío, o sea, del hermano de su mamá, María von Quistorp. Eh, Von Braun era casi, o sea, le doblaba la edad. Ella apenas había cumplido los 18 en el 46 y vivía en Alemania. Y desde Texas, Von Braun empezó a hacer planes para traérsela a Estados Unidos. Pero algo curioso era que se hizo cristiano, pero se quería casar con su prima. Era para cristianizarla también, güey. Sí, sí. Sí, 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 era para sacarle el chamuco. Este, y fíjate, Von Braun es el nombre tal vez más popular o más notorio de entre los que fueron, ¿cómo llamarlo?
Sí, o sea, pues era el número uno en la lista, ¿verdad? Y porque tenía como la más experiencia o sea, Ajá, él era el que había diseñado estos cohetes, ¿verdad? Y también ahí sí. en Fort Bliss, los militares, ¿verdad? Se dieron cuenta que muchos de los científicos que habían traído no tenían tanto talento como se decían a ellos mismos tener, ¿verdad? Empezaron a dar cuenta, pues, que entonces, algunos de esos fueron los que los mandaron a los tribunales, ¿verdad? Los que no les servían, eso sí les dieron tronco en los tribunales de Nuremberg, eh, ¿verdad? Pues, tú no nos sirves aquí, pues, eh, eh, como tenían que darles a alguien, ¿verdad? Tenían que darle a alguien a los tribunales. Entonces le dieron a los que pues, no les servían. Y los que sí, pues se Ándale, sí, o quedaron sea, y les dieron tratos acá bien, eh, o sea, pues no, digo, en mi opinión no estuvo bien, ¿verdad? Pero pues era conveniente para ellos la tecnología que tenían, el conocimiento en la tecnología que tenían, porque pues era muy avanzada, mucho más avanzada. O sea, como tenían presupuesto ilimitado casi casi allá en Alemania, por las locuras que tenía, ideas que tenía Hitler y la moral eh, suelta, ¿verdad? O sea, no muy rígida, eh, podían hacerlo, o sea, podían avanzar o sea, como también en las armas biológicas, ¿verdad? Pues, podían hacer pruebas con los esclavos que tenían, o sea, pues los judíos, ¿verdad? Que tenían esclavizados. Tú métete aquí este cuarto, vete a bañar y, y les prendían el gas y a ver qué pasaba, ¿verdad? sí, sí, avísame cuando huela a gas, vato. Sí. Ah. Ay, perdón por hacer un chiste de eso. Pero sí, sí, o sea, no nada más no nada más fueron científicos que hicieron cosas notables o muy buenas para la humanidad. No, se utilizó todos esos conocimientos que esa gente traía. Quiere decir que todas las cosas venían de un principio bueno, o ellos no estaban buscando curar el cáncer o detener la gripe aviar o una cosa por el estilo. O sea, no buscaban un fin bueno para la humanidad. Ellos estaban siguiendo un plan, un régimen de desarrollo de armas. Era eso, armas. Todas las pruebas, todo lo que estaban haciendo eran armas. Sí, sí. Otro científico era Albert Patin, eh, que era uno de los más, como ya tenía más, o sea, ya más veterano en, en las filas de alemanas, ¿verdad? O sea, ya tenía rango y ya tenía 58 años, o sea, ya estaba más, pues ya era veterano de este chavo o este señor. Y era contratista de armamento en el tiempo de guerra allá. Entonces, y también se lo trajeron a Estados Unidos, pero al traérselo, pues significaba que tenían que ignorar su pasado, ¿verdad? Tenía las fábricas de armamento que usaba mano de obra esclava. De hecho, él lo dice en su autobiografía, que él admitió que tenía 6.000 personas a su cargo, ¿verdad? Tenía una fuerza de trabajo o laboral, ¿verdad? De 6.000 personas y que casi la mayoría era esclavos que se los traían los agentes de la SS. O sea, eran capturados y ahí se los llevaban a trabajar. Y que bueno, no estaba avergonzado de esto, ¿verdad? O sea, eh, con tal de que pues, se cumplieran sus metas y aparte mientras había más presión, o sea que los aliados se estaban acercando más, estaban avanzando más, pues había más presión, ¿verdad? Entonces tienen que sacar armas más rápido, entonces
aumentaba la intensidad de, de trabajo, ¿verdad? Para los esclavos. Y pues eran, o sea, marchas forzadas ahí para ellos y pues, sí, se morían muchos. Sí, 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 sí. Y según él, pues nomás estaba siguiendo órdenes, ¿verdad? Mira, es lo malo de la mayoría de los que estuvieron involucrados en los juicios de Nuremberg, decían eso, yo nada más seguí Ujú, órdenes. Y tal vez sí, ponle tú que sí, seguiste órdenes. Y yo creo que yo personalmente hubiera dicho exactamente lo mismo. Mira, o lo hacía o me daban chicharrón. Y yo estoy muy bueno para el chicharrón, así que mejor sí, mira, vamos a hacer estas cosas porque... Y tienen razón, o sea, si hasta tu familia o hasta las familias estaban en algún punto en riesgo, pues actuabas, ¿no? Y colaborabas. No quiere decir que estuvo bien que lo hicieran o que debieron de haber quedado impunes. No. Pero, mira, la diferencia es, por ejemplo, con Rusia. Cuando todo este show de la Operación Paperclip era porque, como lo mencionaste en un principio, no sabían que se avecinaba la Guerra Fría, pero querían estar un paso adelante de los soviéticos, de los rusos, ¿sí? Porque ellos tenían, cuando pues, obviamente Estados Unidos viniendo y los británicos viniendo de un lado, los rusos viniendo del otro lado, al llegar en Alemania, ya ves, pues el tan famoso muro de Berlín, cuando llegan ahí y que chocan y dicen, hijo eso, pero lo que tú haces y a como tú vives no nos cuadra. Así que pues dividimos, ¿verdad? De aquí para allá tuyo, de aquí para allá yo. Cuando empieza esa situación de la Guerra Fría, o más bien antes de que empezara la situación de la Guerra Fría, cada quien estaba buscando o se dieron cuenta de que había personajes que podían serles útiles y empiezan este tipo de cosas. Para Estados Unidos se llamó Operación Paperclip, para los británicos se llamó Operación Backfire y para los rusos era obviamente un nombre ruso que seguramente voy a sonar muy chistoso diciéndolo, Osobiankiara, una cosa por el estilo. Este, estas operaciones tenían esos objetivos, ¿no? Cada quien llevarse a científicos, especialistas hacia sus filas para sacarles información. Estados Unidos los agarró y se los trajo a Estados Unidos, o se los llevó a Estados ujú. Unidos. Los rusos agarraron a esta gente, le sacaron toda la información, exprimieron todo lo que podían, y cuando ya vieron que no iban a poder sacarles más y que ya no les eran útiles porque no eran mano de obra y no tenían otros conocimientos o no tenían otras funciones, los regresaron a Alemania sin privilegios ni nada, no se les dio un mérito, no se les dio un bono, no nada, nada más los regresaron. En el caso de los americanos, borraron hasta los antecedentes criminales que tenían, o sea, las sentencias que había tras los juicios de Nuremberg las quitaron con tal de tenerlos en sus filas, Y algunos ni ¿sí? siquiera le cambiaron el nombre. No, 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 algunos se quedaron así tal cual. Algunos obviamente sí cambiaron o modificaron sus nombres para que parecieran más americanizados o más ingleses, pero hubo quienes no, o sea, Werner von Braun ni le interesó cambiárselo. Y muchos de ellos fueron, eh, ¿cómo decirlo? Premiados, por así decirlo, Sí, o sí. se les hizo el intercambio, ¿no? Tú me das la información que necesito, trabajas para mí, me ayudas a desarrollarlo, trabajas, te voy a Y estar descarados monitoreando toda también. tu vida. O sea, los gringos lo escondían y estos descarados acá, no, hombre, mira cómo me estás notando aquí. Eh, Sí, este, fue algo que hicieron, o sea, cuando pudieron tener comunicación o contacto con la raíz alemana que habían dejado, pues no, o sea, se dieron cuenta de que no se los llevaron como presos políticos, se los llevaron para trabajar y les terminaron dando,
residencia o ciudadanía y trabajaron de una manera bastante, ¿cómo decirlo? Legal, por así decirlo. Y hay Sí. un, O o sea, sea, hay un rumor, o un rumor de eso, se dice que la Segunda Guerra Mundial no la perdió el Tercer Reich, ¿verdad? La perdió Alemania, ¿verdad? Y el Tercer Reich, o sea, los eh, altos mandos, ¿verdad? Eh, digo, también, y también hay teorías, ¿verdad? Que Hitler no se suicidó, de hecho no hay ninguna prueba, ¿verdad? O sea, el cuerpo que encontraron, que dijeron que era de Hitler, este, después salió que era de una mujer. O sea, cuando hicieron pruebas, cuando ya existían las pruebas de ADN, le hicieron pruebas y vieron que era de una mujer. Entonces no hay ninguna prueba de que Hitler haya muerto ahí, en el búnker, en Berlín. Hay otro libro, no me acuerdo cómo se llama ahorita, eh, pero hay otro libro que dice, ¿verdad? Que tener pruebas, ¿verdad? No lo he leído, ¿verdad? Pero he escuchado. Y tiene, o sea, las citas y todo, de información de que huyó a Argentina, ¿verdad? Que hubo avistamientos en Sudamérica, que puede ser que sea desinformación, ¿verdad? O sea, que había muchos avistamientos, entonces, que pues no se sabe si son reales o no, porque pues son demasiados, ¿verdad? Entonces puede ser que se haya como esparcido el rumor, ¿verdad? Para que pues no supieran dónde buscar, ¿verdad? mira, Eh, los alemanes, los científicos alemanes hicieron tanto. Y no lo estoy diciendo yo de el gordo ese que habla nomás por decir cosas. O sea, se sabe, se conoce, es hasta documentado que a América llegaron, a América en el continente, sobre todo a América del Sur, sí, sí. llegaron muchas personas procedentes de Alemania. Sí, de hecho, o sea, en Mira, Argentina, en Bariloche, es la capital nazi de Sudamérica. O y, sea, y en, hay y muchos descendientes, en o sea, directos de altos rangos nazis. sí. No me acuerdo la ciudad en Brasil, que es la cuna número uno de gemelos idénticos, Ok. porque, Ah, y porque está había lleno doctores, de. doctores alemanes. Ajá, o sea, es un lugar donde hubo una alta concentración de médicos alemanes que se presume que fueron genetistas y Ujú. que terminaron desarrollando eso de la implementación de los primeros pasos, por así decirlo, de la clonación. El poder hacer gemelos idénticos dio paso a clonación. Y esto es lo que se puede llegar a saber. A lo mejor, no lo sé. Yo eso sí, lo digo nada más una teoría mía. ¿Qué tal si en algún momento, en algún punto, los científicos alemanes sí tuvieron eso de la clonación? ¿Sí dieron con el, Ujú. con el, mo- el- con el método o el modo de la clonación y lo llevaron a cabo? Sí, Sí, no sé. sí, sí. Y también, de hecho, había un doctor sanguinario, ¿verdad? Alemán nazi que vivió en Argentina mucho tiempo. O sea, logró escapar y él proporcionaba abortos a las familias adineradas de Argentina, como era la élite argentina, porque o sea, era clandestino, porque también o sea, en Argentina es ilegal, creo que hasta ahorita el aborto. Eh, Y este, cosa, cosa y él curiosa lo que hacía dices. Cosa curiosa lo que dices de que en Argentina está la comunidad de judía, perdón, nazi más grande. En Argentina está hasta el gorro de judíos. bueno, eso también es otra, o sea, eso está relacionado, o sea, no es casualidad, ¿verdad? De que, pues, que esté lleno de hijos, ¿verdad? Porque, como te digo, se supone o sea, Alemania perdió la guerra, y sí, Alemania, pero no el Tercer Reich de Hitler, o sea, ellos salieron, tenían una estrategia de salida, ¿verdad? Los altos mandos, de hecho, el secretario privado de Hitler, que es Martin Bormann,
era el jefe de la Cancillería del partido nazi y te digo, el secretario privado. Él estaba a cargo del fondo de jubilamiento o de jubilación nazi, ¿verdad? O sea, de todo, o sea, él se encargaba de la lana, de todo el tesoro que tenían, de esconderlo, de mandarlo a diferentes lugares para cuando tuvieran que escaparse, pues, o sea, los más altos oficiales, tuvieran cómo sustentarse y pues ejercer poder en donde fueran, ¿verdad? Porque era súper, o sea, trillonario, yo creo que se quedan cortos. Este, y, y ellos, mientras estaba todavía el gobierno nazi en Alemania, ¿verdad? Hicieron muchas corporaciones, muchas compañías, eh, como Hugo Boss, eh, que de hecho creo que ellos fueron los que hacían los trajes de la SS. Sí, sí. Hitler mandó a hacer el bochito, o sea, el Viru, es creación de ellos también. BMW es El también refresco de ellos. Fanta. Sí, El también. refresco Fanta es una creación nazi 100%. La compañía Nestlé también. Eso no me lo Eh, sabía. Algunas farmacéuticas también. Digo, o sea, Sí. todo fue hecho por los científicos estos, ¿verdad? Que se daron para acá, ¿verdad? Pero mientras estaban trabajando allá, y muchos quedaron, y también había muchos, ¿cómo se llama? Hombres de negocios judíos que fueron reclutados por ellos para manejar estas empresas, porque pues, los judíos son buenos con la lana, con el dinero. Entonces fueron Ujú. reclutados para manejar estas empresas y por eso es que hay muchos, por eso te digo que es relacionado, porque hay muchos, o sea, tenían una como eh, un trato y ellos medio raro y o sea, mientras tú nos ayudes, pues, nosotros no molestamos a tu familia ni nada, nomás es que pues no sé en qué se basaban, ¿verdad? Pero pues tenían sus favoritos, ¿verdad? Y muchos de ellos Había una estaban en Argentina. simbiosis. Ajá, exacto. Había una Estaban, simbiosis ahí entre sí, sí, ellos. entre judíos y nazis, ¿verdad? O sea, no eran, era por conveniencia y era más que por racismo, ¿verdad? A lo mejor era una forma de, Sí. de, de ponerle expresión, no sé, ¿verdad? Pero eh, bueno, después de la guerra y eso, de hecho, el que decías tú que habían agarrado y lo llevaron a Nuremberg, Ujú. como en el 60, había un señor que se llamaba Otto Adolf Eichmann, ¿verdad? Que era también alto rango era miembro de la SS y fue de los que escapó de Argentina, a Argentina, ¿verdad? Se cambió el nombre y se llamaba Ricardo Clement, o Ricardo Clemente. Él vivía con el fondo secreto de jubilación, ¿verdad? De este Bormann, el ingeniero Bormann, y trabajaba en una fábrica, era como o sea, su cubierta, ¿verdad? Su coartada era que él era un trabajador pobre de una fábrica, hasta que agentes del Mossad que estaban hambrientos, ¿verdad? Por capturar judíos que se habían escapado, o no judíos, pero nazis que se habían escapado. Nazis. Sí. Sí. eh, el- la organización Bormann, o sea, esta cabeza que maneja todas estas corporaciones y él también maneja el fondo que le paga las reparaciones a Israel, este Bormann. Entonces, como estaban estos agentes del Mossad buscando nazis, ¿verdad? Este, pues no les conviene a estas gentes, ¿verdad? Que los estén buscando. Entonces pues le tuvieron que dar un hueso que morder, ¿verdad? Entonces le dieron a este Eichmann para que lo atraparan y se lo llevaran, ¿verdad? A tribunal en Israel.
Eso o sea, lo usaron como presión para que Israel detuviera la persecución de los nazis de alto rango, o sea, sí, los oficiales de alto rango que dejaran de perseguirlos. Y los amenazaron con que iban a dejar de hacer los pagos a Israel. Ah, entonces le dijeron, si ya te dimos a este, ¿verdad? Y pues eso hizo revuelo porque pues como lo estaban persiguiendo, ¿verdad? Dijeron, no, ya se están acercando, o sea, eso fue como un secreto, ¿verdad? Que se lo dieron en secreto para que se hiciera como una oleada ahí de miedo, ¿verdad? Para los oficiales nazis, ¿verdad? Y que pues se levantaran y dijeran, oye, pues estamos pagando, ya déjanos de perseguir, ¿verdad? Si no, pues olvídate del dinero. Y hasta ahorita todavía les siguen pagando. Pero hasta Sí. 1976 ya habían pagado 83,5 millones de marcos a los supervivientes o los sobrevivientes del Holocausto. Hasta el día de hoy lo siguen pagando. La mayoría de esos pagos son realizados por la organización Borman y siguen teniendo influencia sobre Israel. O sea, siguen teniendo poder ellos sobre ellos. O sea, eh, están en eso, ¿verdad? Entonces, eh, digo, la captura de Eichmann envió ondas de choque en todo el mundo y esto no debía volver a suceder porque rompería permanentemente la relación entre las corporaciones judías y los Bormann, ¿verdad? De hecho, también se dice que los presidentes de Estados Unidos, la mayoría, han ido, después de que se inauguran, han ido a Bariloche como a besar el anillo allá de estos tipos. O sea, todas siguen teniendo el poder. O sea, como que hicieron un trato, ¿verdad? O sea, está esta historia de Paperclip, pero también hay como un rumor de que hicieron un trato ahí por debajo del agua de que, mira, tenemos nosotros esta información, esta tecnología te la podemos dar, pero pues danos chance, ¿verdad? No, no, vamos a hacer un trueque. Sí, buscaron lugares donde poder mandarlos. Después de que empezó todo esto, se dieron cuenta que América del Sur sería una tierra un poco más fértil para que pudieran llevarse a cabo todos los experimentos que estaban haciendo y ver si en algún momento podían tener dividendos de ellos. Te digo, en Brasil, que todavía está la comunidad más grande de gemelos idénticos, hubo mucha presencia de alemanes ahí, sobre todo médicos, ¿sí? Y en Argentina ni se diga, son comunidades grandes tanto de Ujú. este, italianos y alemanes que fueron partidarios de los nazis, también como judíos, ¿verdad? De Judíos hecho, la mayoría de los neonazis, ahora que están aquí en Estados Unidos, que hay muchos, vienen de ahí, de Sudamérica, de Argentina, o sea, son descendientes directos de estas gentes. Y es como un glitch en la Matrix, lo que pasó o sea, en el Holocausto, ¿verdad? Porque eh, la gente de los Illuminati, o sea, estos fueron o sea, los Rothschild y esta gente financiaron a Hitler para que se levantara en poder, pero luego se salió del carril y hizo destrozo y medio, ¿verdad? Y no lo podían controlar. Entonces, él como dijo, no, pues de aquí me agarro y tengo o sea, como palanca, ¿verdad? Para poder hacer lo que yo quiera y me salgo con la mía y me retiro, pues, eh, finjo mi muerte y vivo como rey. De hecho, hay casas o sea, hay mansiones escondidísimas allá en Argentina y en toda Sudamérica, en Uruguay, en muchos lados. Eh, De hecho, ahí en Bariloche hay una que se dice que era la casa de Hitler, que en la alberca hay una suástica así enorme. Sí, bien, o sea, bien, o sea, bien orgulloso el vato que se escapó y que estaba ahí viviendo como rey. Y todos ellos estuvieron bien orgullosos mucho tiempo
de dónde venían o de cómo habían llegado, o más bien no cómo habían llegado, sino de haber pertenecido al Tercer Reich, no nada más de haber sido alemanes, sino de haber pertenecido al régimen. Y no nada más, digo, como lo vimos ahorita, Von Braun es el más famoso. Hubo otros científicos en diferentes ámbitos que también llegaron de esa misma manera y como tú lo dijiste, algunos ni siquiera se cambiaron el nombre, o sea, no era un asunto de llévame de aquí, sácame y estoy en peligro y voy como, ¿cómo se lo llama? Eh, testigo protegido. O sea, No, tú quieres mis conocimientos. exacto. Sí, o sea, sí, o sea, como tú dices, no estaban en un programa especial que los iban a esconder. Más, o sea, era así si lo reconocen, pues ahí les decimos que no es, ¿verdad? O no sé, ¿verdad? Pero sí, no se escondía, no se Sí, cambiaba el nombre ni nada. De hecho, ¿te acuerdas ¿no? de la película de Bastardos sin Gloria? Obviamente es ficción, ¿verdad? Pero ¿te acuerdas que lo que le hacían a los nazis para cuando los iban a regresar para que, bueno, tú te rindes y te vamos a llevar capturado, pero si te quitas el uniforme, ¿quién va a saber que eres nazi? ¿Verdad? Entonces le hacían la swastika acá en la frente. Bueno, Ujú. eso lo sacaron, digo, no, mm, para reconocer a estos científicos nazis no era, o sea, no tenían una suástica en la frente, ¿verdad? Pero sí tenían cicatrices, no por los americanos, ¿verdad? Pero por ellos mismos, o sea, era como una cicatriz de orgullo, ¿verdad? De que eran nazis, porque tenían duelos ellos ellos jugaban mucho a la esgrima. Y yo creo que jugaban sin máscara, nomás con goggles, porque se picaban o sea, tienen todos casi cicatrices así como en los cachetes, así, unas así bien locas, unas cicatrices así horribles, y muchos de estos científicos que eran oficiales de la SS o sea, que eran así nazis, tienen esa cicatriz, porque o sea, era como una cicatriz de orgullo para ellos. Y muchos Sí, de ellos sí, 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 sí. la tienen, ¿verdad? O la tenían. Y hay fotos de esos científicos y de gente que se trajeron con esas cicatrices. Sí. Mire, y para dar el dato quede sentado de que estamos sacando información verídica y que es comprobable, voy a dar otra vez una dirección, es www.c de casa y de inteligencia, a de agencia, .gov. Es la página, es el servidor de la CIA, de la oficina esta de inteligencia donde hablan de este libro, justamente el libro que mencionaba Iván, el de Operación Paperclip, de Anne Jacobson, ¿cómo se Annie apellida la Jacobson, chica? ajá, sí, Jacobson. Annie Jacobson. Bueno, Por ejemplo, Paperclip, señora, el programa que trajo a científicos nazis a América. en este libro, y la CIA dice que, o sea, coteja esta información, y quién mejor para saber esta información de primera mano que la CIA, barajan otros nombres y hay un par de nombres que llaman la atención. Uno de ellos es el doctor Hubertus Stronghold, quien jugó un papel importante en la medicina espacial y ayudó al desarrollo de los trajes espaciales y soportes o sistemas de soportes vitales. Ah, él hizo los primeros intentos con animales, con un chimpancé. Este doctor Hubertus Stronghold hizo experimentación con chimpancé para probar los efectos de la presión en seres humanos o en cuerpos vivos para los primeros esfuerzos de mandar a los humanos al espacio. Otro nombre que suena por ahí es General Reinhard Gehlen. Este fue la cabeza o el líder principal de operaciones de inteligencia nazi contra los soviéticos y fue contratado por los Estados Unidos y después, primero por el ejército y después por la CIA para operar una red de exagentes nazis en
en la Alemania ocupada. Otro nombre, de hecho dos nombres que llegaron a Estados Unidos y tenían un pasado bastante intenso, eh, fueron Gerhard Schrader y Otto Ambros. Entre ellos dos fabricaron el químico gas sarín, que fue un gas utilizado después bueno, fue utilizado este gas afectaba el sistema nervioso y fue utilizado después, lamentablemente fue utilizado así tal cual, este, eh, otro invento de Gerard Schrader fue el gas tabún o un agente nervioso llamado tabún que se usó a finales de la Segunda Guerra y después en operaciones en Asia. Pero hay una situación que pasó ahí, como estaban en conflicto, o el conflicto era entre Estados Unidos, ya después en la Guerra Fría, después de que acabó la guerra, así tal cual, que ya estaba dividido, que ya Alemania no era enemigo y el régimen Reich ya estaba, por así decirlo, descartado. En 1949, proporciona de este libro que se llama Operación Paperclip. Eh, Estados Unidos sobre todo Estados Unidos, también los ingleses, pero Estados Unidos pensaban que los soviéticos estaban desarrollando un programa de control mental, ¿sí? Así que crearon pues así toda una dependencia, por así decirlo, una rama de investigación eh, bajo el nombre de Operación Bluebeard, y ya hablaremos de esa Operación Bluebeard muy pronto, que se enfocaba en el desarrollo de experimentación o en la investigación, en la experimentación de la actividad planeada, o cómo se llama, la ingeniería mental, por así decirlo, o el desarrollo de la ingeniería mental. Eh, Esto fue prohibido por los códigos de Nuremberg, pero aún así, y esto es algo bastante turbio, que viene a raíz de todas estas, eh, con Estados Unidos, que traían un antecedente muy malo, y qué hizo después Estados Unidos con toda la información que fueron recopilando. Eh, Durante este programa o de la Operación Bluebeard, a una persona de nombre doctor Frank Olson, un desarrollador de armas biológicas de los Estados Unidos, del ejército de Estados Unidos, se le dio una droga en aquel entonces experimental llamada LSD sin su conocimiento, y esto llevó a su muerte. Dice la versión oficial hasta el 89, creo fue, que él se había lanzado de un edificio. Y después resultó que no fue así. Hubo un tiempo en el que eso estuvo bastante turbio, y la familia de este doctor Frank Olson fue el que pidió que se exhumara su cuerpo para hacer investigaciones. El hijo fue el que lo pidió. En 1975, el 11 de julio de 1975, viene un nombre aquí a la ecuación, es el nombre de Dick Cheney, Mm. ah, famoso en la política. Dick Cheney mandó un memorándum de la Casa Blanca a Don Rumsfeld, diciendo que pues la situación había llegado así como que al presidente, y había ordenado que se investigara, pero la investigación queda en eso, en que
había sido pues lamentablemente un suicidio de esta persona. Aunque después, te digo, por el año de 1989 si no me equivoco, la familia de esta persona pidió que se exhumara y se dieron cuenta de que, no, espérate, esto, hay algo ahí extraño, ¿verdad? Y bueno, todo esto de Operación Paperclip nos lleva a una operación, que es la que hablaremos muy, muy, muy pronto, que es la Operación Bluebird. Operación Bluebird. Ok, muy bien. Y bueno, para cerrar, ¿te gustaría, ahora no hablamos en el principio, pero bueno, vamos a cerrar Fíjate, es hablando. cierto, pero es que estuvo muy intenso y teníamos que tener tanta información. Antes de orar, me gustaría dar un poquito así como que de cierre. Eh, en lo que hicieron estas personas, pues como tú lo dijiste al principio, ¿no? O sea, hijo, eso estuvo muy intenso. Este, y si lo vemos a los ojos de la Biblia, hay un pasaje que a lo mejor queda muy corto o queda muy guango para decir, pues, perdónenlos. Mira, en Colosenses 3 y te voy a leer otra vez una nueva versión, nueva traducción viviente, perdón. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofenden. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Es bien fácil decirle a alguien, pues perdona, ponle otra mejilla, etcétera, etcétera. Cuando a mí me lo dijeron la primera vez que perdonara y dejara pasar, ¿cómo me decían eso? Pero después lo entendí, ¿verdad? Y yo creo que en este referente a todo esto, el traerse personas que fueron asesinos, que fueron criminales, que se les juzgó por crímenes de guerra mayores, es tal vez un poco muy laxo decir, "Pues, perdónalos", pero ante los ojos de Dios, si nosotros, yo no tengo nada, a mí no me hicieron nada en particular estas personas, ¿sí? Y tal vez quien los tenga que perdonar son las personas descendientes de los que asesinaron, masacraron, esclavizaron, ¿sí? Pero si no, si decir que toda la investigación que ellos realizaron, desecharla nada más porque fueron nazis, sería un retroceso en la humanidad, ¿me explico? Yo creo que esa es la Sí, manera en la que todos debemos de decir, pues sí, debemos de perdonar. Lo que hicieron no fue bueno, pero en lo que terminó fue algo bueno para todos. En avances en medicina, avances en ciencia, avances en tecnología, tiene sus bemoles, tiene sus puntos malos, pero creo que es bueno decir, ok, yo no fue en mi año, no fue en mi daño, pero debemos de perdonar. Esto es el mejor ejemplo, tal vez que nos dieron algunos de ellos, de los que trabajaron. Imagínate las personas de los familiares de los americanos y de los ingleses que perdieron familiares, y después te los traen a los que los mataron a trabajar con ellos. ¿Me explico? Este, sí, sí. Así que eso es lo que yo diría. Perdonamos, no importa el daño que nos hagan y qué tan malo haya sido una persona, hay que perdonar. Sí, 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 si Dios les da chance de arrepentirse, pues, ¿por qué no los vamos a perdonar también nosotros, verdad? Pero, ¿quiénes somos Exacto, nosotros? para juzgar. Sí. Y sí, como tú dices, los avances a lo mejor no fueron los métodos correctos de que utilizaron, pero pues hicieron avances agigantados, ¿verdad? En ese tiempo, ¿verdad? Así Eh, es. y sí, digo, algunos buenos para bien, otros para mal, pero pues así fue. Y sí, como siempre te decimos, ¿verdad? Investiga para que veas qué es la realidad, ¿verdad? A lo mejor la versión oficial nunca, o sea, siempre hay más allá, ¿verdad? De la versión oficial. Entonces investiga eh, y pues que puedas tener una conclusión propia, ¿verdad? De lo que pasa en el mundo. Y bueno, Así sí, es. ¿quieres terminar orando? Claro que sí. Señor, damos gracias por tener ahora sí la oportunidad de llevar a cabo este episodio que lo teníamos ahí guardado y que estábamos emocionados por hacerlo.
Esperemos que esta información, no nada más como información, sino como que llegue a la gente como una revelación tuya, Señor. En tu palabra nos dices muchas cosas y entre ellas está el del perdón, que toda esta información sirva para procesarla de esa manera. Si tú perdonaste, si tú diste oportunidad de arrepentimiento, porque nosotros tendríamos que actuar o pensar diferente. Así que te pedimos que toda esta información, Señor, que hoy compartimos, llegue a quien tú tengas destinado y que nos ayude, Señor. También te pedimos a que llegue a más y más personas cada vez todos estos episodios, porque lo hacemos para contrastar la información con la verdad que viene en la Biblia, que es tu palabra, Señor, y que nosotros nos guiamos en ella. Así te pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, esto fue Combatiendo la Oscuridad. Mi nombre es Iván, compañero Kenneth, y hasta la otra.